Mi nombre es Jorge Alexander Caicedo, estudiante de Ingeniería de Sistemas, 10º semestre. En esta ocasión quiero hablarte de varios temas, iniciando con la pila de Ozzie. Capa física. Esta capa incluye los dispositivos físicos que participan en la transferencia de datos, como los cables. Se trata también de la capa en la que los datos se convierten en una secuencia de bits, que es una serie de unos y ceros. La capa de enlace de datos facilita la transferencia de datos entre dos dispositivos ubicados en una misma red. La capa de enlace de datos toma los paquetes de la capa de red, y los rompe en trozos más pequeños denominados tramas. Al igual que la capa de red, la capa de enlace de datos es también la responsable del control de flujo y de errores respecto de esa comunicación dentro de la red. La capa de red es la responsable de posibilitar las transferencias de datos entre dos redes diferentes. Si los dos dispositivos que se comunican están en la misma red, entonces no hará falta esta capa de red. La capa de red lo que hace es fragmentar, en el dispositivo emisor, los datos de la capa de transporte en unidades más pequeñas llamadas paquetes y rearmarlos después en el dispositivo receptor. La capa de red también busca el mejor camino físico para que los datos lleguen a su destino. Esto se conoce como enrutar. La capa 4 es la responsable de las comunicaciones de extremo a extremo entre dos dispositivos. Esto implica, antes de proceder a ejecutar el envío a la capa 3, tomar datos de la capa de sesión, y fragmentarlos seguidamente en trozos más pequeños llamados segmentos. La capa de transporte del dispositivo receptor es la responsable luego de rearmar tales segmentos, y construir con ellos datos que la capa de sesión pueda consumir. La capa de sesión es la responsable de la apertura y cierre de comunicaciones entre dos dispositivos. Ese tiempo que transcurre entre la apertura de la comunicación y el cierre de esta se conoce como sesión. Capa de presentación es principalmente responsable de preparar los datos para que los pueda usar la capa de aplicación. En otras palabras, la capa 6 hace que los datos se preparen para su consumo por las aplicaciones. La capa de presentación es responsable de la traducción, el cifrado y la compresión de los datos. Dos dispositivos de comunicación que se conectan entre sí podrían estar usando distintos métodos de codificación, por lo que la capa 6 es la responsable de traducir los datos entrantes en una sintaxis que la capa de aplicación del dispositivo receptor pueda comprender. Esta es la única capa que interactúa directamente con los datos del usuario. Las aplicaciones de software, como navegadores web y clientes de correo electrónico, dependen de la capa de aplicación para iniciar comunicaciones. Sin embargo, debe quedar claro que las aplicaciones de software cliente no forman parte de la capa de aplicación. Más bien, la capa de aplicación es responsable de los protocolos y la manipulación de datos de los que depende el software para presentar datos significativos al usuario. El protocolo de inicio de sesión, SIP, es un poderoso protocolo de comunicaciones que puede ser utilizado para enviar mensajes multimedia a múltiples usuarios y dispositivos, permitiéndole a las personas comunicarse a través de Internet utilizando computadoras personales y dispositivos móviles. La forma de telefonía IP que utiliza troncales SIP hace el mismo trabajo que una línea telefónica tradicional. Esta tecnología elimina la necesidad del cable físico y habilita líneas virtuales que conectan el sistema telefónico de nuevo a la red del proveedor de telefonía. A diferencia de servicios similares, tales como las troncales PBX, las troncales SIP pueden soportar todo tipo de medios incluyendo voz, datos y video. Como resultado, la tecnología SIP es usualmente preferida por compañías con numerosas sucursales o trabajadores remotos, cuyos empleados dependen en gran medida de las herramientas de colaboración remota. Los sistemas SIP pueden llegar a ser más difíciles de configurar y administrar, haciéndolos más adecuados para empresas que cuentan con un buen soporte de TI. La sesión multimedia es un intercambio de datos entre usuarios que pueden incluir voz, video o texto. SIP no proporciona servicios directamente, pero proporciona una base que puede ser utilizada por otros protocolos de aplicación para proporcionar servicios más completos para los usuarios, por ejemplo, por RTP, protocolo de transporte en tiempo real, utilizado para la transferencia de datos en tiempo real. Con SDP, sesión, descripción protocolo, se utiliza para describir sesiones multimedia. Con Megaco, protocolo de control de pasarela de medios, utilizado para la comunicación con PSTN, red telefónica pública de conmutación. Sin embargo, las funciones y operaciones básicas de SIP no dependen del protocolo, y SIP tampoco depende del protocolo de capa de transporte utilizado.
Por ejemplo, además de las llamadas telefónicas simples, SIP también se puede usar para editar conferencias de video y audio o mensajes instantáneos. SIP también es un protocolo de señalización con punto a punto que permite que sus puntos finales comiencen y terminen las sesiones de comunicación que se desarrollan por IETF, Internet Engineering Task Force. La construcción de una red de comunicación utilizando SIP se lleva a cabo a través de varias etapas. Ubicación del usuario, en esta etapa para determinar la ubicación del usuario que se comunicará. Disponibilidad del usuario, para determinar el nivel de deseo de los llamados a participar en la comunicación. Capacidad del usuario, para determinar los medios y parámetros relacionados con los medios que se utilizarán para la comunicación. Configuración de la sesión, timbre, para formar una relación entre la persona que llama y la parte a la que se llama. Gestión de la sesión, en esta etapa incluye la transferencia, modificación y finalización de la sesión. La comunicación sobre SIP se realiza enviando mensajes basados en HTTP, donde cada usuario tiene una dirección establecida por SIP-URI, identificación uniforme de recursos. Además de SIP-URI, las direcciones también se pueden escribir en TELURL que luego se convierten a SIP-URI con el parámetro teléfono llenado o usuario. Esta capa es principalmente responsable de preparar los datos para que los pueda usar la capa de aplicación. En otras palabras, la capa 6 hace que los datos se preparen para su consumo por las aplicaciones. La capa de presentación es responsable de la traducción, el cifrado y la compresión de los datos. Dos dispositivos de comunicación que se conectan entre sí podrían estar usando distintos métodos de codificación, por lo que la capa 6 es la responsable de traducir los datos entrantes en una sintaxis que la capa de aplicación del dispositivo receptor pueda comprender. La calidad de servicio, Quality of Service o QoS, se refiere a cualquier tecnología que gestiona el tráfico de datos para reducir la pérdida de paquetes, la latencia y el jitter, o fluctuación, en una red. QoS controla y administra los recursos de la red estableciendo prioridades para tipos específicos de datos en la red.